Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. Hoy te voy a hablar del riego de las suculentas en vasito, cómo las voy regando, y este es un video con todos los detalles para que tú también aprendas a regar, que puedas tener un jardín tan esplendoroso como este, lleno de muchas suculentas en vasito. En el video anterior te conté acerca de los tamaños de los vasos, cómo le hacía con la tierra. Igual voy a hacer un video específico de la tierra, pero hoy quiero hablar específicamente del riego. Bueno, hay dos formas de cultivar las suculentas en vasito. Uno es con malla sombra del 35% y otro es con malla sombra de 70%. Malla sombra del 70% es para suculentas de sombra o suculentas verdes que les va mejor la sombra. No necesariamente queverias, pueden ser suculentas crásulas o otro tipo de suculentas. Yo tengo un jardín de 35% para poder controlar la plaga. Digamos que mi jardín es un jardín que controla mucho la plaga. ¿Qué controlamos? Controlamos la cochinilla algodonosa y los hongos con el calor de la malla sombra al 35%, lo que nos va a ayudar a que la suculenta esté en mejores condiciones, que no etiole y que se ponga bonita. Mientras vengo hablando contigo, voy a estar limpiando las suculentas. Las vamos a ir limpiando. Mira, mira, mira. Hay que sacarle las hojas. Eso es algo que siempre tenemos que venir a hacer. Yo trabajo por sección o por mesa. Y entonces durante un día vengo a una mesa, vengo a una sección y empiezo a limpiarlas. Otro día voy a otra mesa, voy a otra sección y comienzo a trabajar. No puedo trabajar todo de golpe, entonces voy trabajando por secciones. Y esto es muy importante, venir y limpiar las hojitas de las suculentas para que estén lindas. Y sobre todo porque yo tuve un ataque de roya, entonces voy quitando las hojas secas que puedan tener roya. La roya la he tratado con Captan y también utilizo cipermetrina para poder ayudarme con las cochinillas algodonosas, pero es cipermetrina en polvo, no líquida. En polvo es como a mí más me ha funcionado. Mira qué belleza de queveria, esta es chiquitita y es súper linda. Creo que es una queveria blue mínima, algo así, muy bonita. Y entonces, amigos, este sistema de jardín es sobre todo para controlar las plagas. Es un jardín de calor, con una malla sombra del 35% o 30%, viviendo en un desierto. Ojo, viviendo en un desierto, porque a lo mejor tú no vives en un desierto. Si tú no vives en un desierto, puede ser que una malla sombra de 35% te vaya bien o te vaya mal. No lo sé, depende. A lo mejor tú tienes más temperatura que yo y desees utilizar una sombra de 60 o 50%. A mí con la del 35 me va genial, lo que significa que tengo un calor muy fuerte y que el agua me va a durar menos de una semana. A mí el agua me dura menos de una semana. Cuando yo riego lo hago de dos formas. Un riego con manguera, cuando no tengo tiempo, que yo diga, híjole, no puedo regar por tiempo, riego con manguera. Y entonces les aviento el agua y eso es regar con manguera. Pero ese riego no me gusta porque no hidrata bien el sustrato de las suculentas, ¿de acuerdo? Entonces siempre hago dos tipos de riego, el riego con manguera y el riego como pues más directo. Por ahorita te voy a mostrar cómo hago ese riego, y ese riego directo en vasito, lo que intento es que el agua entre directamente en el vaso y no tocar la suculenta. Intento mucho eso. ¿Por qué intentamos que no se moje la suculenta? Pues intentamos que no se moje la suculenta para que no nos salgan hongos, para que no genere cochinilla algodonosa, para que no se vaya a pudrir la planta. Tratamos de regar solo el sustrato y ese riego lo suelo hacer una vez a la semana. Ahora, como yo vivo en un desierto, tengo mucho calor, puedo regar hasta 2 veces por semana. Pero si tú vives en un bosque o en una selva, a lo mejor con una vez a la semana o una vez cada 10 o 12 días, baste. La humedad ambiental también es importante. Ojo, yo vivo en un desierto, vivo en una zona muy desértica, vivo en un altiplano, entonces tengo que tener cuidado con estos detalles. Y debo decir que en este altiplano me va genial cultivando suculentas porque el frío destruye las plagas. Cuando yo vivía en Aguascalientes y que era un clima más templado, las plagas me hacían sufrir mucho. Y ahora que controlo más eso por el clima, la verdad es que soy un poquito, mucho más feliz. ¿Por qué? Porque las plagas no me hacen tanto daño. Cuando llega el otoño y el invierno, la cochinilla algodonosa se termina fulminando por el frío. Y ahorita lo que estamos atacando son las hormigas, porque las hormigas son las que nos infectan de cochinilla algodonosa. Entonces, mi riego suele ser una vez a la semana y intentando que sea un riego de vasito o un riego que vaya muy enfocado en el sustrato, no en la planta. No es regar con manguera. Y el riego con manguera lo puedo dar una vez a cada 20 días, una vez cada 10 días, o incluso si tengo algún problema de que tengo que regar que no he regado, pues entonces riego.
El sustrato que yo tengo se adapta a este tipo de riego porque es un sustrato de tierra en donde casi no hay perlita. Las razones por las que no pongo perlita es porque ya tengo un jardín de sol y también porque es muy cara. Entonces habría que cambiar arena, tipo jal, vermiculita, algo que no sea tan caro. La perlita es carísima. Un costal puede estar hasta en 700, 600 pesos. Son muy caras las perlitas, pero ayuda muchísimo. La verdad es que la perlita es un ingrediente muy bueno porque nos ayuda a que el agua salga más rápido. En todo caso, yo el sustrato que tengo es un sustrato como de tierrita negra, un poquito de polvillito de coco o jarasquita. Es decir, es un sustrato muy nutrido. Aquí te puedes dar cuenta. Y es un sustrato muy nutrido que me funciona bien para una zona de desierto. Si yo tuviera este sustrato en una zona de clima selvático o boscoso, es probable que las suculentas se me pudrirían porque guardarían muchísima humedad. Pero esta humedad a mí me dura con sol, y si no está nublado me suele durar de 3 a 4 días. A veces menos si la temperatura es muy alta y la humedad se va muy rápido de este sustrato. Entonces mi sustrato es de algún modo muy, pues muy como de hojita, de hojarasca, como muy cafecito. No es tan piedroso, no tiene piedra. Sí me gustaría incorporar carbón porque dicen que funciona muy bien contra las plagas. Pero mi sustrato es así y me funciona excelente en mi jardín porque retiene la humedad lo que la tiene que retener. Entonces eso es muy importante. Que el tipo de sustrato, miren nada más, esta Neon Breaker está bien chula. El tipo de sustrato que tú estés utilizando es lo que te va a garantizar el éxito y tiene que ser un combo o un mix de usar un sustrato y aparte del sustrato combinarlo con el tipo de tierra y el tipo de malla sombra. El sustrato, el riego, el clima, la malla sombra y la luz, incluso la temperatura y el frío, hacen un mix para ver qué cosas usar. En un desierto, usar un sustrato muy mineralizado va a resecar demasiado la planta y eso podría afectarnos. Entonces yo le doy a mi suculenta un sustrato que guarda bien la humedad, pero con muchísimo calor, muchísima iluminación y por eso están tan compactas. Y aún así no es sol directo, porque si fuera sol directo se me quemarían las suculentas en el desierto. Entonces yo voy, por ejemplo, estas suculentas tiene que las regué hace poco, creo que como 2 días, y aún así algunas tienen la tierra húmeda. En las suculentas que la tierra está húmeda no voy a regar, solo voy a regar las suculentas que yo sienta que ocupan tierra. Por ejemplo, esta se siente luego que ocupa tierra. Entonces yo voy viendo, puedo incluso ir escarbando y ir viendo si la tierra ocupa tierra o no. Esta también ocupa agua. Luego se siente, cuando tocas el vaso te das cuenta si la suculenta ocupa agua o no. Por ejemplo, esta también ocupa agua. Y eso que la regué hace como 2 días. O sea, literal puede regar hasta 2 veces por semana, incluso 3 veces por semana si la suculenta lo pide. Y ese riego va a hacer que la suculenta crezca más rápido. Si tú quieres que la suculenta mantenga el tamaño pequeño, entonces riegas menos. También un riego que sea como de menos va a hacer que la suculenta tenga un mejor color y un tamaño como más compacto o más regordete. Cuando tú estás regando demasiado la suculenta no engorda la hoja. Porque dice, ay no, ¿para qué voy a engordar mi hoja si como quiera aquí don suculento me está dando mucha agua? Eso me suele pasar muy a menudo. Y entonces he visto gente que tiene suculentas muy gorditas con unos tamaños y unas formas muy bellas, pero es porque las someten a estrés hídrico. Y lo que hace la suculenta es almacenar agua en sus hojas en vez de crecer. Entonces eso es así, son formas muy diferentes de cultivo, amigos. Y debemos de conocerlas para poder controlar el tamaño y la forma de nuestra suculenta. Entonces te doy mis tips. Ahora sí vamos a traer el agüita y vamos a regar. Te voy a mostrar cómo es que yo riego. Pero como ya te dije, siempre que la tierra esté seca. Si la tierra está muy húmeda no riego. Por ejemplo esta, pues aquí se ve. Me gusta también mucho el vaso transparente porque me permite ver qué tan húmeda o qué tan seca está la tierra. Aquí hay que hacer un trabajo de división. Y la verdad es que se disfruta mucho, incluso con suculentas que son tipo crásulas, las puedes seguir reproduciendo sin ningún problema. Por ejemplo, aquí tengo unas orejitas de Shrek y a pesar de que está en un vasito es fenomenal y podríamos comenzar la reproducción. Pero sí se afecta mucho la forma de reproducir. Si tú tienes un jardín que es un jardín más de malla sombra 70%, la suculenta va a crecer más y vas a poder reproducir más y también dar más caro, pero con el problema de que probablemente si te ataca una plaga vas a ser muy fulminante.
Vamos ahora sí a poner nuestra charolita de agua y que veas cómo yo riego. Y aunque no lo creas, riego por vasito cada una de estas suculentas de forma muy detallada. Me gusta, es muy relajante y aparte me gusta hacer ese tipo de riego porque la manguera me suele mojar el centro de las suculentas. Si estás regando con manguera, asegúrate de tener una pistolita de aire para poder soplar y de este modo soplar el exceso de agua que queda en el centro de tus suculentas. Vamos a seleccionar las suculentas que tienen el sustrato seco, las que tengan el sustrato demasiado húmedo las vamos a hacer a un lado y solo vamos a regar las del sustrato seco. Usualmente me gusta utilizar este tipo de herramientas para poder aprovechar el agua y echárselos a los rosales u otras plantas. Oigan, que por cierto quiero comprar bugambilias, más plantas bulbosas y pues así no desperdiciamos el agua. Entonces vamos agarrando los vasitos que sintamos, o sea, literalmente el peso es lo que nos va a dar. Nos vamos a dar cuenta cuando una suculenta está seca porque no pesa. Y sobre todo porque está en vasitos pequeñitos. Esto te vas a ir adaptando con el tiempo y conforme vaya pasando el tiempo te vas a volver experto. Yo voy a poner varios vasitos aquí y déjenme pauso y sigo poniendo vasitos con suculentas que realmente ya tienen el sustrato muy seco. Te vas a dar cuenta también que las suculentas de este tipo consumen el agua rápidamente. Ellas cuando hay agua empiezan a chuparse el agua y se la acaban y la almacenan en sus hojas. Entonces las suculentas normalmente o en el desierto, incluso aquí yo lo veo en mi zona, hay lo que se llama monzones, es decir, que en un día puede llover lo de un mes y entonces va a haber mucha agua. ¿Y qué hace la suculenta? Uy, se chupa toda el agua, pero también recordando que el calor hace que esa agua rápidamente se evapore. Entonces ellas están adaptadas a este sistema en donde pueden soportar que se rieguen muy bien, pero después van a aguantar 20 o 15 días sin agua en la naturaleza. Ojo, estoy hablando del mundo del natural, no creas que yo las dejo 20 aguas sin agua, pero lo que digo es que soportan muy bien la sequía, porque toda esa agua la almacenan. Y entonces estos riegos a ellas les gustan mucho. Lo que hacemos es regar muy fuertemente, o sea, que quede muy bien hidratado el sustrato. Si estás regando con manguera, a lo mejor tú nada más le echas así un chisguetito y eso no las hidrata bien. Entonces es muy diferente hidratar bien. Yo le he dado cuenta que aquí estando en el desierto llueve muchísimo y hasta se hacen ríos y luego desaparecen en una semana. Entonces, si tú quieres cuidar suculentas con vasito y que estén hidrataditas, que estén bonitas, que estén regorditas, una vez cada 10 días, una vez cada 20 días, una vez a la semana, como tú te vayas acomodando según tu clima, es muy importante venir y darles un muy buen riego en la tierra para que ellas se adapten de esa manera. Porque si estás regando con manguera, uy, se me anda cayendo esta. Si estás regando con manguera y la suculenta nada más le estás mojando las hojas, ese no es un buen riego. Un buen riego es aquel que realmente el sustrato lo queda completamente húmedo. La temperatura del agua puede ser un agua a temperatura ambiente de preferencia. Si hace mucho frío puedes calentar el agua con un calentador, que son unos fierritos que te van a ayudar a calentar el agua para que el agua no esté tan fría. Yo lo suelo hacer en época de invierno, aunque es verdad que en invierno regamos menos. En invierno yo puedo regar una vez cada 15 días o una vez al mes y no pasa nada, pero porque el mismo frío hace que la tierra se mantenga consistente y sobre todo porque en mi clima los inviernos son nebulosos, son como nubladones, no hace tanto calor. Ahora sí voy a traer agua a temperatura ambiente y vamos a regar muy concienzudamente cada vasito. Con un vasito, que es como la medida que yo ya tengo, un vasito grande, voy a agarrar cada vaso y entonces empiezo a regar muy bien. Si el sustrato funciona bien, va a empezar a caer el agua inmediatamente. Si tienes perlita, pues esto es mucho más rápido. Entonces, como yo te digo, mi sustrato está adecuado al desierto, que la planta se mantenga verde y bonita y que crezca no tan lento. Y por eso no tengo tanta perlita como me gustaría, aunque la verdad siempre la perlita ayuda mucho. Pero no tengo un sustrato tan mineralizado lleno de piedras, como otras personas sí pueden llegar a tener. Aquí es cuestión de gustos y de cómo te acomodes. Entonces voy a regar muy bien. Riego la tierra, no riego la planta. Los riegos de la planta para que la planta se hidrate, para que esté bonita, pues los hago con manguera una vez al mes, una vez al 20 días. Pero este riego sí es indispensable, porque esto es lo que va a hacer que la suculenta la tengas bonita en vasito pequeño. Si tú no haces esto y no riegas bien la tierra, lo que va a pasar es que la suculenta se va a poner feita, como que se deshidrata mucho.
Entonces, si hacemos este tipo de riegos una vez a la semana, una vez cada 10 días, vas a ver que la suculenta se va a poner bien bonita. Eso sí, dejamos que la tierra seque completamente antes de volver a regar. Y depende, si tú tienes tus suculentas en una zona de clima pues boscoso o en un clima selvático, a lo mejor este riego te dura más de una semana. Depende de la temperatura, del frío, de la época del año, de la tipo de malla sombra, o si la tienes a lo mejor tienes tu suculenta en una zona directa donde hay mucho calor y te dura menos de 3 días el agua. Entonces aquí es como tú le vayas dando. También hay personas que dejan pasar un gran tiempo antes de volver a regar para que la suculenta crezca muy lento, o se quede muy chiquitita, muy diminuta, o que tenga mejor forma. Entonces también es válido. Aquí ya depende de cada quien. A mí me gusta regar una vez a la semana. Y si yo pudiera darle este tipo de riego bien dado de vasito a cada una de suculentas, lo haría, pero por tiempo ya no puedo. Realmente este tipo de riego es el mejor. Hay personas que también sumergen las plantas, pero al sumergirlas, si tú no tienes la piedra pegada con algún pegamento, las piedras van a empezar a borbotear y se va a salir la tierra. Eso ya lo hicimos en otro video anterior. Y el otro detalle es que podemos pasar contaminaciones. Por ejemplo, si tú tienes un sustrato que tenga cochinilla algodonosa y que sumerjas en la tierra las macetas, porque es más fácil, les estás pasando las plagas. Eso es algo que hacen mucho los chinos, los de Taiwán, que agarran la suculenta y la sumergen en un bote. Si tú estás haciendo eso, puedes transmitir plagas. Cochinilla algodonosa, hongos, roya, todo tipo de insectos se pueden ir ahí a través del agua y vas a hacer que las plagas se vayan conectando una tras otra. Entonces, pues yo no lo recomendaría tanto. Yo prefiero regar de este modo manual y es como a mí mejor me ha funcionado. O sea, es la forma de riego que más me ha funcionado. También hay personas que riegan desde abajo, ponen un plato o cajas y riegan desde abajo. También se vale, ¿por qué no? Pero el riego que hacemos de arriba hacia abajo ayuda a que salgan algunas sales minerales o excesos de sales. Entonces, si tú estás regando con un platito que pongas, por ejemplo, uy, se me cae esta el agua y mira qué bonita está. Y si tú pones un platito y la pones así, lo puedes hacer, pero el agua va a subir y no va a soltar excesos de nutrientes que también la planta a lo mejor necesita soltar. Si tú estás regando con un platito, muy bien por ti, está genial, pero también de vez en cuando riega hacia abajo para que salgan excedentes de nutrientes o suciedad de la tierra, también te va a ir muy bien. Y en este tipo de riegos trato de mojar lo menos que se pueda las plantas, trato de no mojar las hojas para que se mantengan bellas. A veces hago riegos con aspersor donde estoy limpiando la planta para quitar el polvo o quitar algún insecticida, pero cuando hago este tipo de riego en donde mojo los vasitos, intento sobre todo no regar las plantas. Espero que te haya gustado este video de cómo riego las suculentas en vasito. La verdad es que es un método genial para tener diversos tipos de suculentas. Yo me quedo aquí, voy a seguir regando mis plantas y en el otro video te voy a mostrar algunas suculentas de diversas variedades, como que quiero hacer un nombre de suculentas y mostrar todas las suculentas que tengo así como en vasitos, que veas que te puedes tener muchas suculentas y a ver si le atino porque tengo algunas que no tengo identificadas. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.